esta primera aclaración es importante porque ayer empezamos a recibir muchas consultas al tiempo que se concluía esta conferencia vespertina de si esto era ya obligatorio o no, y un poco la postura fue pedirles a ustedes que esperáramos al decreto que se publicaría en el Diario Oficial de la Federación esta mañana. Ayer mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto. Es un decreto que tiene solamente 2 artículos, no tiene más, y en esencia declara la contingencia sanitaria, y en el segundo artículo manda la señal de esperar a que se desprendan una serie de disposiciones legales consecuencias de este artículo. Entonces, eso es lo único jurídico que tenemos al día de hoy, un decreto, y todo lo demás, incluso estas presentaciones, estos borradores, todo lo que está circulando en redes sociales, un tuit de la Secretaría de Salud de ayer a la medianoche, donde dijo que el día de hoy declararían o emitirían el listado de qué actividades son las únicas que no pueden suspenderse. Todo eso hoy no nos obliga jurídicamente. Ante este escenario, hasta el día de hoy, mientras conversamos con ustedes, lo que les queremos decir es: no podemos todavía suspender actividades porque el decreto no nos ha dicho qué actividades se suspenden y qué actividades no. Es de esperarse que hacia las 3 de la tarde del día de hoy tengamos un decreto en el Diario Oficial donde haya mayor claridad en cuanto a qué actividades son las únicas que no pueden suspender. De tal suerte que las que no estén en esa lista tendrán o tendremos que suspender actividades. Así que lo primero que hay que dejar claro es esto: no tenemos todavía certeza de qué actividades deberán suspenderse o no. Y ahora pasamos al tema del salario. Pero lo único jurídico es el decreto que se publicó ayer después de esa conferencia para estos propósitos. El decreto que se publicó ayer no dice nada de los salarios y no dice nada de la suspensión de actividades. Insisto, tendremos que esperar esta tarde para ver qué es lo que se publica. De ahí la importancia de tener esta conversación con ustedes, de preferencia antes de las 3 de la tarde, porque será a partir de esa hora en la que debiéramos esperar tener algo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Partiendo de esa primera advertencia o comentario, decirles cómo vemos en la firma este decreto de emergencia sanitaria y sus consecuencias laborales. Nosotros creemos, y este es el primer dato relevante, que la diferencia entre emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y declaración de contingencia sanitaria, como dice el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, es inexistente. No hay desde el punto de vista jurídico, hemos revisado toda esta mañana las legislaciones respectivas, y no hay ningún documento que haga una distinción entre una y otra. Y en cambio las consecuencias jurídicas en ambos casos son las mismas consecuencias jurídicas. De tal suerte que nuestra interpretación hasta ahora es: esta emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, que parece un juego de palabras del gobierno para no entrar en la hipótesis del artículo 42 bis que dice declaración de contingencia sanitaria, es eso, es un juego de palabras. Pero desde el punto de vista jurídico, viendo las consecuencias y las características de una y otra, estamos hablando de la misma cosa, aunque el gobierno no la llame declaración de contingencia sanitaria para cuidar el efecto del pago del salario. Creemos que desde el punto de vista jurídico ya se cumplió el primero de los requisitos para que se pueda disparar la hipótesis de la Ley Federal del Trabajo de pagar una indemnización de un salario mínimo por un mes. Esta hipótesis que tenemos en la firma nos parece que se ha fortalecido cuando vemos al presidente en la mañana invitar a que se mantenga el pago de los salarios íntegros bajo las bases de la buena fe, de la solidaridad y de una serie de argumentos pues que no son jurídicos, pero que pueden tener más o menos validez desde la lógica de la solidaridad y de muchos valores y principios. También se ha hablado de no ir a los tribunales, porque efectivamente tendría que haber una interpretación y por eso la invitación. No sabemos de dónde dice el presidente que existe otro artículo en la Ley Federal del Trabajo que dice lo contrario. Entendemos que él no es abogado, pero está obligado a respetar y a cumplir el marco jurídico, y él hablaba de otra interpretación en la conferencia esta mañana. No sabemos de dónde obtiene esa interpretación.
El artículo 42 bis establece dos requisitos para que se dé la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo por virtud de una contingencia sanitaria. Y estos dos requisitos son, el primero es, en el caso, voy a leer textual, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, ya se emitió la declaratoria de contingencia sanitaria, aunque no se le llamó contingencia sanitaria, se le llamó emergencia sanitaria. Creemos que la palabra emergencia y contingencia no hacen diferencia desde el punto de vista jurídico, ya que los ordenamientos legales no hacen esta distinción. Segundo requisito, que esta contingencia sanitaria se declare conforme a las disposiciones aplicables. También se declaró conforme a las disposiciones aplicables. El decreto publicado ayer se fundamenta en la Constitución, en la Ley General de Salud y en otra serie de disposiciones que están ahí mencionadas. Nos parece que ese requisito también se ha cumplido. El tercer requisito que no se ha cumplido, y es el que estaríamos esperando un pronunciamiento jurídico mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy, es, dice que implique la suspensión de labores. Entonces, recapitulando, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, creemos que ya ocurrió. Conforme a las disposiciones aplicables, también creemos que ya ocurrió. Y tercero, que implique la suspensión de las labores. Este es el gran tema. Si el decreto del día de hoy se pronuncia diciendo que esta declaración de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria emitida el día de ayer, declarada en ejercicio de las facultades y conforme a derecho, también ya ocurrió el día de ayer, implica la suspensión de labores, entonces nos parece que estaríamos sin duda alguna en la hipótesis del artículo 42 bis y nuestra obligación mínima jurídica sería pagar un mes de salario mínimo a manera de indemnización. Es importante explicar que si es una indemnización no es salario y entonces no podemos exigirle a las personas, si les pagamos este mes de indemnización, que trabajen remotamente. Segunda precisión importante, si es una indemnización, las indemnizaciones no integran salario en términos de la ley del Seguro Social para efectos del salario base de cotización y tampoco habría obligación de pagar cuotas obrero-patronales. Es importante hacerles notar que esto no es un impedimento para llegar a acuerdos entre patrones y trabajadores de naturaleza flexible que establezcan una retribución superior a la del salario mínimo. Y aquí es donde me parece que entra en juego esta invitación y esta exhortación del gobierno federal a que patrones y trabajadores, especialmente los empleadores, procuren pagar más de ese salario mínimo. Ellos hablan de pagar el salario íntegro. No estamos en esta condición desde el punto de vista jurídico todavía, como tampoco estamos en una condición de una suspensión colectiva todavía. De manera que el gobierno, nos parece, está en una difícil tensión entre salvaguardar el derecho a la salud y cuidar que esta pandemia no se descarrile y se salga de control, y preservar las fuentes de empleo y no afectar de esa manera la economía y generar otro tipo de fenómenos de violencia social o de echarse encima a la clase trabajadora con todas las implicaciones sociales, políticas y jurídicas que esto implica. Para concluir, solamente decirles que la terminología usada ayer abre una ventana interesante a otra institución jurídica para el caso de que la declaratoria del día de ayer y el decreto del día de hoy no establezca, como dice el artículo 42 bis, la suspensión de las labores, abre una ventana que tiene que ver con la fuerza mayor. La frase que se utilizó ayer para describir la emergencia se le llamó, o los calificativos, es emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Es importante nada más recordarles a ustedes que la Ley Federal del Trabajo también prevé la fuerza mayor como una causa de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo y la prevé en el artículo 429 que me voy a permitir leerles en la parte conducente de manera textual, 427, no 429. Son causas de suspensión temporal de las relaciones colectivas de trabajo en una empresa o establecimiento, fracción primera,
la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. Nos parece que este es un caso evidente de una fuerza mayor. La fuerza mayor es un evento que puede venir de la naturaleza, que es propiamente el caso fortuito, un evento que puede venir del hombre o de un acto de autoridad. Y ese evento hace que las cosas salgan de su curso normal y faculta a las personas afectadas a incumplir sus obligaciones. En este caso, el incumplimiento de la obligación principal del patrón sería el pago del salario por causas de fuerza mayor. La misma Ley Federal del Trabajo, ahora sí en el artículo 429, fracción primera, contempla un procedimiento para suspender colectivamente las relaciones de trabajo por causa de fuerza mayor. Y lo interesante es que este procedimiento permite que primero se suspenda la relación de trabajo colectivamente, es decir, con todos los trabajadores, y después se le dé aviso a la Junta de Conciliación y la Junta aprobará o desaprobará esa suspensión. En el periodo entre la suspensión ejecutada, el aviso de la Junta, que están cerradas las juntas de conciliación, y la aprobación o desaprobación, el patrón no dice nada a la ley respecto al salario. El sentido común diría que estaríamos obligados a pagar por lo menos el salario mínimo, pero la ley no prevé esa hipótesis. Entonces aquí hay otro camino que debe explorarse en función de cómo se presenten las cosas esta tarde.